Hola a todos, yo soy Santiago y bienvenidos a Emprendete. Antes de empezar este episodio les queremos explicar cómo funciona Emprendete. Donde sea que ustedes nos estén escuchando, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en donde sea, se pueden dar cuenta que en este momento solo hay 4 episodios al aire. Sin embargo, en los últimos años Emprendete ha producido y ha contado más de 190 historias. Esas historias no están aquí, esas historias están todas en nuestra aplicación móvil que pueden descargar ya para iPhone y para Android. Pero además de eso, en la aplicación publicamos nuestros episodios con 4 meses de anticipación. Esto quiere decir que ya pueden escuchar en nuestra app los próximos 16 episodios que van a salir en Spotify o en iTunes. Y pueden acceder a esto por solamente $5 al mes. La aplicación se llama Vozlu, V pequeña O Z L U, y pueden descargarla gratis para iPhone y para Android. Hola a todos y bienvenidos a Emprendete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Hola a todos, yo soy Santiago y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Emprendete. Y la historia que les vamos a contar hoy comienza en Pereira en 1998. Este episodio lo va a contar Juan Pablo Ramírez. Te vamos a hacer desde Pereira, ¿no? Yo soy de Pereira, y para los no colombianos, Pereira es una ciudad intermedia que queda justo en la mitad de la zona cafetera de Colombia. Y en el 98, que es donde empieza esta historia, Colombia apenas estaba empezando a vivir esa primera transformación digital. Las empresas apenas estaban empezando a tener sus propias páginas web y las familias apenas estaban empezando a comprar computadores para la casa, que en ese entonces eran solamente un computador para toda la familia. En medio de todo eso, Santi, John Jairo y Claudia, que son los protagonistas de esta historia, se conocieron. Pero no solamente eso, se conocieron y se enamoraron. La conocí en una empresa en la cual trabajábamos. Ella era, ¿qué cargo tenía? Creo que era asistente de gerencia y jefe de producción, y tenía una cantidad de cargos, y yo era jefe de sistemas. Tuvimos la oportunidad de compartir en esa empresa año y medio, y al año y medio decidimos casarnos. Esta historia también es una historia de amor, pero la verdad no es una típica historia de amor, porque mientras la mayoría de las personas siente que para casarse hay que tener cierta estabilidad financiera, en esta historia eso no fue tan claro. Claudia y John se casaron llenos de sueños y de ilusiones y nada más. Empezamos con ideas locas y más con ganas, con el deseo de querer generar esos ingresos adicionales que con un plan específico. Cuando John Jairo y yo nos casamos, estábamos muy locos y justo nos casamos y como a los 2 meses renunciamos al trabajo y que vamos a emprender. Y Dios mío, o sea, empezamos a darnos golpes contra todo porque teníamos unas ideas un poquito hoy día absurdas, ¿cierto? Vamos a explorar vender ropa. Y tomamos unos ahorros y decidimos irnos para Medellín y buscar fábricas de confección y comprar un inventario y traer a vender. Creo que fue nuestra primera quiebra porque vendimos todo el inventario, pero fiado. Y nos quedamos sin capital y difícil recuperar cartera. Ahí entendimos que fiar no era negocio. Fue como el primer aprendizaje de ese primer experimento. Para los no colombianos, vender fiado o fiar es cuando entregamos un producto y le decimos a nuestros clientes págueme después. Cuando hacemos eso corremos el riesgo de que no nos paguen y pues eso pasó y ahí se fueron los primeros ahorros. Sin embargo, Claudia y John estaban jóvenes y con la energía para seguir y con la frente en alto se levantaron y pues que venga el siguiente reto. Y claro, como el mundo de la moda no había funcionado, pues podían intentarlo en una industria completamente diferente. Tuvimos una idea de que íbamos a hacer candelabros y se nos ocurrió que eso iba a ser maravilloso. Un candelabro en cada casa de Pereira. Entre los dos soldábamos, doblábamos hierros y hacíamos miles de cosas. Cortábamos esas varillas, compramos un soldador y en la casa empezábamos a soldar. Y eso se bajaba la energía. Y los vecinos... en la tienda yo después escuché que los vecinos decían, alguien tiene un bendito soldador por ahí, pero mire que nos van a dañar los televisores. Y yo le dije a John Jairo, no amor, los vecinos ya están sospechando, sí. Entonces bueno, nos llevamos el taller para otra parte. Hicimos 20 candelabros. No vendimos ni uno solo. Ni uno. No, todos terminaron así en la casa de los amigos, de los familiares. Yo conservo ese que está en la esquina.
Oye, Juanpa, para un momento ahí. ¿Vender candelabros? Sí, Santi, vender candelabros. Y la verdad es que aunque hoy lo recuerdan con mucho cariño y se nota que se divirtieron en el camino, esta ilusión de que hubiera un candelabro en cada casa de Pereira duró poco y con esto ya acumulan 2 fracasos. Pero John y Claudia estaban jóvenes y con la energía para seguir y con la frente en alto se levantaron y como por ahí dicen que la tercera es la vencida, pues valía la pena intentarlo una vez más. Nos dio por sacar una revista. Eso iba a ser el magazine. Hicimos una primera con unos ahorros que teníamos y no se vendió. Íbamos a toda la Arturo Calle, íbamos a ofrecer pues para que nos pautaran y nada, no vendimos nada. Y una gerente de un centro comercial me dijo, ustedes hacen esta revista, ¿por qué no me hacen la revista para el centro comercial? Y yo, claro, ¿qué hay que hacer? No, pues hay que hacer una parrilla, nos dieron una parrilla de contenidos, artículos sobre salud, artículos sobre un personaje, yo tenía que ir a hacer la entrevista al personaje que ese mes estuviera allá. ¿Personajes del centro comercial? No, eran personajes. Por ejemplo, yo entrevisté a Andrés Cepeda, entrevisté a Liliana Restrepo, la dueña de Frisbee, y lo que yo más sufría era porque era obligatorio, estaba dentro de la parrilla el horóscopo. Entonces yo sabía que muchas personas le creen al horóscopo y se programan para lo que el horóscopo diga y se programan antes de salir de la casa. Entonces yo tenía como una responsabilidad de escribir algo positivo. Entonces siempre trataba pues como de inspirarme de que fueran mensajes que la gente estuviera como motivada, ilusionada con lo que iba a pasar durante el día y esperaran algo bueno siempre. Durante varios meses, Claudia y John le hicieron la revista al centro comercial Pereira Plaza, que en esa época era como el centro comercial más conocido de la ciudad. Y eso fue importante porque les dio flujo de caja. La cosa es que poco a poco se dieron cuenta que ese no era el camino. Y esta idea de una gran revista tampoco dio frutos. Es que claro, hacer una revista es difícil, requiere capital, requiere tiempo para posicionarse y tal vez un poco de experiencia en semejante industria tan retadora. Tal vez estas razones juntas hicieron que este proyecto no diera frutos. Si se fijan, hasta aquí acumulamos 3 intentos y ya es normal y sobre todo humano que empiecen a sentirse cansados. Yo estaba ya saturada, yo ya no quería nada, me ha ido mal, entonces yo le dije a Jairo, ¿sabe qué? A mí lo que me gusta es el campo, yo me quiero dedicar es al campo. Y una amiga me contó que iban a empezar un curso de mayordomía para salir mayordomo profesional en el SENA en Armenia. Y yo le dije, inscríbame. Y yo eso era como 2 veces a la semana, yo cogía un bus y me iba para el SENA de Armenia. Y eran con todos los agregados de las fincas, pero pasábamos delicioso. Y yo estaba encantada. Yo dije, algún día yo voy a tener una finca llena de ganado, no sé, pero yo estaba muy contenta en el curso. Eso me sirvió para respirar. Cuando después lanzaron un curso, vaya pues el contraste en teoría y crítica de arte. ¿Y te metiste? En el Museo de Arte Moderno de acá. Y yo, Jairo, me dijo, mira que están dando este diplomado. Y yo, teoría y crítica de arte. A mí me encanta el arte, listo. Y me inscribí. Ahí conocí a la mayoría de artistas de la región. Y llegamos a la conclusión en algún momento en que comercializar el arte era durísimo. Sí, o sea, ellos tienen una capacidad de crear, de innovar, pero para ellos vender una obra no es sencillo. Entonces, yo le conté a John Harry y creamos algo que llamaba la galeriaalfaro.com. Espectacular. Entonces íbamos a todos los estudios de todos los artistas, programamos la cita, íbamos al estudio y el artista, nosotros tenemos que organizarle su currículum y entonces él nos contaba, no, yo hice una exposición en tal año, unos tenían documentos, otros estaban con todo revuelto, y nosotros íbamos sacando todo en limpio, y después hacíamos las fotos de las obras, las fotos del artista, todo lo hacíamos nosotros, y subíamos esto, galeriaalfaro.com, tratando yo de comercializar la obra. Así visité todos los estudios de la gente de Pereira, de los artistas de Armenia, pues no logramos vender ni una sola obra, pero nos empezaron a escribir personas de Chile, de Argentina, que qué hacían para estar en la galería del Faro, que ellos querían poner su obra allí. Y pues desafortunadamente tuvimos que terminarlo porque pues eso requería mucho tiempo y ya teníamos que sobrevivir de algo, de sueños. Pero ese proyecto fue muy bonito, la verdad que los artistas todavía lo recuerdan. Espera, Juanpa, ¿la galería en internet tampoco funcionó? Tampoco funcionó.
Y la verdad es que en este proyecto por lo menos había interés por parte de los artistas, pero para sacarlo adelante se necesitaba paciencia y recursos, y la verdad es que ya no había ni paciencia y muchísimo menos recursos. Porque es que cada quiebra que puede contarse muy rápido significó meses y hasta años de tiempo y de trabajo, y cada frustración era difícil emocional y financieramente. Es que para que hagamos un recuento, ellos intentaron vender ropa y se quebraron, intentaron vender candelabros y no se vendieron. Sacaron una revista y no vendieron ni una sola pauta, hicieron una galería de arte en internet y no vendieron ni un solo cuadro. Esto acumula 4 intentos fallidos con los que, seamos sinceros, cualquier persona sensata tomaría la decisión de dejar de soñar y de conseguirse un trabajo estable. Pero en cambio Claudia y John todavía estaban jóvenes y todavía quedaba energía. Y con la frente en alto se levantaron y adivinen qué, volvieron a emprender. Yo había estudiado sistemas y nos entró porque pues sería chévere poder empezar a comercializar equipos de cómputo. Y pues hace 16 años, 17 años, pues estaban de moda los computadores de marca y en ese entonces solamente estaba IBM, Hewlett Packard y los Apple apenas estaban naciendo y lo demás eran clones. Entonces con un hermano de Claudia nos asociamos y montamos un almacén para distribuir equipos de cómputo en Pereira. Ese negocio empezó súper bien. Ya hicimos la primera importación de equipos de Estados Unidos. Empezamos a crecer, empezamos a facturar. Luego abrimos departamento de soporte técnico, entonces ya teníamos 2 líneas, comercialización y soporte. Y logramos tener un portafolio, o más que un portafolio de servicios, logramos tener una base de clientes muy interesante de empresas en Pereira. Y se dio la oportunidad de licitar con el Estado. Se presentaron unos contratos, licitamos y nos los ganamos. Muchos eran en el departamento del Tolima y eran dotaciones de escuela, entonces eso era una locura pues porque eran unas cantidades que nosotros nunca habíamos manejado en el almacén. Antes de seguir es necesario darles un poco de contexto. En la época en la que Claudia y John se ganaron esta licitación, Colombia atravesaba uno de los momentos de violencia más fuertes que ha habido en su historia. Y muchísimas zonas rurales estaban llenas de grupos guerrilleros y de autodefensas, la corrupción estaba más normalizada que nunca. Y justo en el departamento del Tolima, donde ellos se ganaron el contrato, era uno de los epicentros de lo que les estoy contando. Eso, sumando que ellos nunca antes habían contratado con el Estado, solamente significaba retos. Para cumplir con el contrato teníamos a veces que... por ejemplo, en planadas, había que pasar un retén de la guerrilla, había que pasar un retén de las autodefensas. Entonces, para poder uno llevar el contrato, tuvimos, por ejemplo, que contratar, nadie quería ir, Servientrega, ninguna, nadie quería ir a esa zona. Y teníamos que cumplir porque si no teníamos una multa. Entonces, nos averiguamos con un señor que tenía como un supermercado pequeño, y él se surtía de todo esto en Ibagué. Entonces, hablamos con él. Y él nos empacó todos los computadores en el centro del camión y por los lados iban todos los bultos con papa, con plátano, ¿sí? Y así camuflados logramos entrar los computadores. Luchar para que nos pagaran las cuentas, o sea, fue muy difícil. La contratación a nosotros nos dio durísimo. La inexperiencia nos llevó a cometer muchos errores en la negociación con esos municipios y no se cumplieron los pactos de pagos a tiempo y empezamos a incumplir con proveedores, a endeudarnos para poder cubrir esos compromisos con proveedores. Hasta ahí llegó el negocio de los computadores porque nos quebramos. No puede ser, se quebraron otra vez. Se quebraron, Santi. Y es que llegó un momento en el que era imposible cumplir y si no cumplían, pues no les pagaban y si no les pagaban, ustedes se imaginan el resto. Y la cosa es que si ustedes creen que las primeras 4 quiebras fueran duras, ustedes no se imaginan esta. Porque es que es muy diferente morir chiquitos o morir sin haber terminado de nacer que morir creciendo. Esta fue la primera vez que ellos no se quebraron porque no vendían, se quebraron porque administraron mal el éxito o porque crecieron demasiado rápido o porque tomaron malas decisiones. Y eso se siente diferente, eso además cuesta mucho más. El crecimiento, digamos que tan acelerado que tuvimos y de pronto el querer ir un paso más adelante nos llevó a quebrarnos porque no estábamos preparados financieramente para soportar una operación de ese tamaño y pues terminamos endeudados, sin negocio
Y entonces pues ese fue como nuestra quiebra esa era ya como la quinta y digamos que de las más terribles, porque era mucho dinero. Después de esta quiebra, naturalmente venía un momento difícil, un momento de esos que pone a prueba quiénes somos y de qué somos capaces. Y pasamos un periodo de unos 12 meses muy difíciles. Una situación económica terrible, perdimos el carro, perdimos la casa, nos quedamos absolutamente sin nada y sin empleo los dos. Casi que con todas las puertas cerradas porque estábamos reportados en Data Crédito, le debíamos plata a amigos, a familiares. Ya no había quien tocarle puertas, estaba bien complicada la situación. Muchas veces no había nada en la nevera, nada es literal, o sea, busqué las monedas en el bolso como para uno ir allí a la tienda a comprar un huevo y inventación o algo, ¿sí? Pero nosotros callados, no, es que no podía ser, o sea, yo decía, no puede ser, algo de todo lo que hacemos nos tiene que funcionar, ¿sí? Porque no quietos no estábamos, que eso, digamos que el miedo lo puede paralizar a uno y uno puede llegar a decirla fácil, a decir, no, me devuelvo para la casa de mi mamá. Empleo otra vez. Ah, sí, me consigo un trabajo, pero nosotros esa opción nunca la contemplamos. Yo no sé por qué a mi mano llegó un libro sobre, creo que, mi chica, no sé el nombre, si es Santa Teresa de Asís. Y yo no sé por qué me llegó a mí esa historia de la vida de ella, en donde ella se enfocó en servir. Ella solamente pedía poder servir. Y entonces nosotros nos íbamos a montar en bicicleta, duro para la Florida. Y yo solo decía, cada pedazo, yo decía, ayúdame a ayudar, como un mantra. Sí, yo repetía eso. O sea, de alguna forma la vida de uno tiene que servir para ayudar a las otras personas. Tengo que encontrar el camino, ¿cómo lo voy a poder hacer? Una pausa y volvemos. Vamos a usar estos espacios para recomendarles otros podcasts en español que nos gustan mucho, de diferentes temas, colores y sabores, y hoy queremos hablarles de dos. El primero es un podcast mexicano y es un podcast sobre emprendimiento social que se llama Disruptivo, que es dirigido por Juan del Cerro, que además es un gran amigo de Emprendete. En Disruptivo básicamente entrevistan emprendedores sociales y nos ayudan a entender cómo es que las empresas pueden tener impacto social. El segundo también es mexicano y se llama Dementes, donde Diego Barrazas hace entrevistas a líderes en diferentes áreas para compartir conversaciones, ideas y proyectos. Diego ha entrevistado a personas como Daniela Guerrero de Rodina Yoga o al gimnasta mexicano Daniel Corral. Disruptivo y Dementes están entre nuestros podcasts favoritos, entonces escúchenlos y nos cuentan qué piensan. En Emprendete estamos creciendo y estamos contratando personas que nos ayuden a crear contenido, específicamente a hacer más podcasts. Por eso estamos buscando personas que les gusten los podcasts y que les guste escribir o contar historias. Si usted cree que tiene la madera para contar las mejores historias en audio que se puedan contar en español, escríbanme ya a santiago@emprendete.com.co. Regresando, Claudia y John llevan 5 empresas y 5 fracasos, todo por razones diferentes en industrias diferentes. Y como después de casi cualquier quiebra, venía un momento difícil. Un momento de esos que uno solo agradece unos años después. Como ellos lo cuentan, esos meses sirvieron para fortalecer el matrimonio y para aprender a creer en ellos mismos cuando nadie más lo hacía. En ese tiempo hubo algo que se volvió casi que una máxima entre los dos, y es la certeza de que eventualmente algo va a salir bien. Y entonces, así ustedes no me crean, decidieron continuar. Nosotros quebramos, pero necesitábamos vivir de algo, entonces empezamos a imprimir unas fotocopias con unas configuraciones de computador y nos íbamos en bus para todos los municipios, Estrato, Pía, y nos íbamos así puerta a puerta, John Jairo y yo, con una camiseta acá con la logo del negocio, y a todo el mundo le entregamos una hojita que si necesitaba computador, ¿sí? Y entonces muchas personas decían, sí, me interesa o no me interesa, y así vendíamos. Siempre nos teníamos que traer vendido un equipo, aunque fuera de cada salida. En una de esas le entregamos una hojita a una muchacha que estaba en una droguería. Y ella dijo, computadores, ustedes no hacen páginas web. Y entonces yo le hice ese John Jairo, claro, nosotros hacemos páginas web. Sí, John Jairo había hecho solamente una muy sencilla del negocio de los computadores, pero nosotros dijimos que éramos expertos. Entonces ella dijo, lo que pasa es que necesitamos acá del municipio, me trató de hacer la página web. ¿Del municipio? Sí, del municipio, y hay una gente que nos está cobrando carísimo. Sí, ¿cuánto les está cobrando? 12 millones de pesos. Esto te estoy hablando de que hace, no sé, 14, 15 años. Ajá.
Entonces nosotros dimos, sí, muy caro, nosotros la podemos hacer más barata. Sí, bueno, entonces páseme la propuesta de tal y tal forma y la traen mañana. Y nos fuimos nosotros corriendo a montar esa propuesta. Pues, ¿cómo te parece que hicimos la propuesta como en 12 millones de pesos? El otro había pedido 14, nosotros pedimos 12 y entonces nos ganamos el negocio. Nosotros estábamos tan felices que salimos ahí mismo a comprar libros para ver cómo hacer página web y John Jairo a estudiar, a comprar libros y a estudiar cómo se desarrollaba eso. No habíamos salido nosotros ni habíamos entregado cuando nos llaman de la Celia. Mire, es que ustedes están haciendo la página web de Mistrato. Necesitamos que nos hagan la nuestra, por favor, nos traen la propuesta. Nosotros estábamos felices. Y cuando a los 8 días nos llamaron de Balboa. Entonces hicimos esas 3 páginas y en menos de 2 meses para nosotros eso fue pues un oxígeno. Sí, un oxígeno, es decir, nosotros sí podemos llegar a hacer cosas, ¿sí? Y empezamos ya a decir, no, es que creemos una empresa para diseño web y creamos una empresa que se llama Crearte Web. Entonces mi esposa se dedicó a vender páginas web y yo a trabajar diseñando. Fue una etapa muy chévere porque fue el volver a arrancar, el volver a creer, el volver a decir si podemos. O sea, no todo está perdido y a pesar de que venimos de una quiebra, pues aquí hay una esperanza para desarrollar un muy buen negocio. Y entonces pasaron de vender computadores a hacer páginas web. No exactamente, aquí viene como una especie de periodo de transición. Cada vez vendían menos computadores y hacían más páginas web. Y la verdad es que vendían, pero tampoco es que les llovieran clientes. En esa época tener una página web era un accesorio y no era como hoy que si no tienes no existes. Después de los municipios tuvieron diferentes tipos de clientes y se empezaron a especializar en fincas. Pero, ¿cómo así que fincas? Lo que pasa es que la zona cafetera de Colombia es un destino turístico muy rural. Las personas que van prefieren quedarse en fincas que en hoteles en las ciudades. Y por esa razón en toda la zona hay muchísimas fincas que pues se alquilaban a turistas. Y nos fuimos enfocando como en fincas turísticas. Haciendo esto tomamos fotos de paisajes por donde pasábamos. Y John Jairo creó un dominio que era de Turismo por Colombia y allí empezó a subir todas esas fotos como con la ilusión de hacer como una guía turística, pero sin ningún, digamos que sin ningún pensamiento como futurista de que esto se iba a volver algo interesante, ¿no? Pero había fotos muy lindas de fincas cafeteras y la gente empezó a decir que si me alquila la finca del corredor rojito, empezaron a preguntar por cosas puntuales. Y nosotros seguíamos tratando de vender nuestras páginas web, claro. Pero se empezaron a incrementar las llamadas a esa línea telefónica que teníamos en esa página web y al correo electrónico llegaban solicitudes. Entonces dijimos, mira qué interesante, aquí hay otra oportunidad de negocio relacionada con Crearte Web. Uh-huh. Y decidimos empezar a buscar anunciantes. Busquemos hoteles que les interese pautar ahí, uh-huh, para que les lleguen esas solicitudes y no nos llamen a nosotros. Que pauten, nosotros le cobramos un valor por el año y así tenemos nosotros el ingreso. Y así nos enfocamos, hicimos la presentación y fuimos a presentarle a los dueños de finca que conocíamos. Uh-huh. El primero fue un señor de acá, la finca La Selecta. Fuimos, le contamos y dijo, listo, 200,000 pesos por el año. Maravilloso, lo publicamos. No fuimos capaces de vender más. Nadie más quería pautar, todo el mundo llegábamos, mire, es que nosotros hacemos esto, su finca quedaría acá en esta posición, cuando alguien busque, pues va a encontrar la guía y después de la guía, pues busca y ahí va a estar su finca. Entonces los dueños decían, no, o sea, yo les doy comisión si me venden, pues, pero yo no les pago pauta. Finalmente llegamos a la conclusión que el negocio no era vender publicidad porque la gente todavía, digamos que no entendía el negocio. Entonces decidimos empezar a buscar agencias de viajes. Nos fuimos con Clau y le decíamos, tenemos este portal, mira el número de visitas, mira el número de llamadas, esto te puede interesar porque te puede ayudar a desarrollar el negocio. Pero pues el tema de internet no era tan atractivo en ese entonces la gente decía, no, a mí no me interesa, yo ya tengo mis clientes, a mí no me interesa alquilar fincas, qué pereza eso, no, muchas gracias, chao. Resultamos donde otro referido a una agencia de viajes, fuimos y le echamos la historia, le dijimos, mira lo interesante del negocio, y esa persona nos dijo, no, a mí no me interesa,
monten ustedes la agencia de viajes. Monten ustedes y alquilan fincas y más bien nosotros les ayudamos a vender tiquetes para que aprendan del negocio. Y concluimos que, pues sí, si nadie quería, pues entonces nosotros lo íbamos a intentar. La página web nos estaba trayendo clientes de todo Colombia diciendo quiero ir al eje cafetero a rentar una finca. Nosotros no estábamos vendiendo, o sea, el negocio nos buscó. Empezamos como una oficina de representación turística y volvimos esa página web de Turismo por Colombia una verdadera guía de viajes y sobre todo una muy buena oferta de alojamientos en el eje cafetero. En este punto ellos pasan de vender páginas web para meterse al negocio del turismo y aunque el cambio suene brusco, ellos estaban viendo una oportunidad gigante. Ese portal de viajes que empezó sin ninguna pretensión ya estaba recibiendo solicitudes reales y si las fincas no le creen y las agencias de viaje tampoco, pues ellos sí, que es una forma diferente de decir monten ustedes la agencia de viajes. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Iniciamos con una línea telefónica celular. La oficina nuestra era el carro. Cargábamos un listado de 200 fincas del eje cafetero. El teléfono timbraba desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. No dábamos abasto. A veces ya eran 3, 4 líneas y todos los teléfonos timbraban al tiempo. Era una locura. Fue algo como mágico. Porque realmente nosotros lo que hicimos fue pasar de salir a buscar clientes, a rogarle a todo el mundo para que nos contratara para hacer una página web, a sentarnos casi que a esperar a que timbrara el teléfono, pero por montones. Si yo contestaba la llamada, entonces yo decía, acá un guía turístico que yo le asigne en la empresa va a llevarlo, va a transportarlo. Sí, entonces el guía turístico, ya le digo el nombre, sí señor, lo va a acompañar en este viaje John Jairo Hernández. Estaba verificando. Sí, y si John Jairo era el que hacía el negocio, pues entonces él se tomaba el tiempo para decir que yo iba a ser la guía turística. Y entonces íbamos al aeropuerto, recogíamos las maletas y hacíamos todo. Esta parte de la historia tiene muchos aprendizajes, pero sobre todo uno que para nosotros es clave, y es que aunque estemos empezando y todavía seamos pequeños, no tenemos que andar por ahí diciéndole a todo el mundo que somos pequeños en expertos y por favor cómpreme que es que vea que soy emprendedor. No, señor. Desde pequeños tenemos que vernos grandes y serios y generar credibilidad. Fue así, solo así como lo que empezó como un blog con fotos bonitas se fue convirtiendo en una empresa y el panorama cada vez pintaba mejor. Por fin había un producto que sí funcionaba y los teléfonos sonaban y sonaban. Poco a poco era necesario crecer. Esa oficina de representación turística se volvió muy fuerte. Crecimos en alojamientos en el Meta, en Antioquia y en todo el eje cafetero. Para nosotros se vino digamos que la segunda etapa y es, somos John Jairo y yo. Éramos los dos solos, vendiendo, no dábamos abasto por el tema de teléfonos. Pero ya empezamos a ver que el negocio, veíamos era un gran potencial y que si nosotros empezábamos a contratar personal, que nosotros ya no fuéramos los que atendíamos el teléfono todo el tiempo solamente, sino que teníamos otros vendedores, íbamos a generar un crecimiento muy interesante. Al 7º mes entró nuestro primer colaborador y ya tuvimos que contratar un auxiliar contable. Al 8º mes entraron 4 comerciales más. Al 9º mes ya éramos 10 personas y seguíamos creciendo en alojamientos y en oferta, pero también en clientes, en reservas. Era increíble y creo que el negocio todo el tiempo nos ha ido diciendo qué tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que caminar. El paso más difícil en esa primera etapa fue arriesgarnos a crecer. Así suena raro este tema de arriesgarnos a crecer, es probablemente el reto más grande que vive cualquier emprendedor, porque nos cuesta soltar, nos cuesta ceder control y de eso se trata crecer. Es justo ahí, en este tema de crecer, donde una de las preguntas más frecuentes de los emprendedores es acerca de las primeras contrataciones. Yo pienso que esas primeras personas las elige uno mismo, uno no tiene un jefe de personal desde el comienzo, ¿cierto? Uno lo que hace es sentarse a hablar con esas personas y mirar si comparten la filosofía de vida de uno, la energía que tengan, la actitud, pero sobre todo lo que hay que mirar es esa persona qué me va a aportar, porque yo ya tengo unos costos fijos que son muy pequeños cuando uno está arrancando, ¿cierto? Generalmente uno arranca desde la casa, o si es un local es pequeñito, pues uno tiene el celular, lo básico, y si yo me voy a decidir a contratar a una persona si yo estoy generando X número de pesos, si yo contrato a esta persona, ese ingreso me tiene que ver incrementado para yo justificar el ingreso de esa persona. Si yo pienso, no, esa persona a mí me va a generar un gasto, pues entonces prenda alarmas
y revise si realmente la necesita. Si yo voy a contratar personas, se me ve reflejado en mi ingreso el trabajo de esas personas, me van a producir o me van a generar un gasto. Si me dice que me va a generar un gasto, pues entonces revisemos, porque no, en esa etapa inicial todos los que entren tienen que sumar. Y sumar no energía y buena actitud, sumar en dinero. Esto que acaban de escuchar podrían entenderlo solamente con una invitación a contratar vendedores y pues no necesariamente. Pregúntense cuál es ese indicador que ustedes necesitan subir a toda costa y esa persona nueva tiene que ser fundamental para lograrlo. Muy posiblemente sean ventas, pero dependiendo de la naturaleza de sus empresas podría ser otra cosa y está bien. Ahora, a medida que una empresa crece y entonces tiene más empleados, los retos comienzan a cambiar. Y uno de los retos más comunes es mantener el equipo con ese amor y entusiasmo de los fundadores. Y ahí, mis queridos amigos, es necesario encontrar pegamento que lo haga posible. Y ese pegamento no es el mismo en todas las empresas. Lo que yo te decía hace rato, que nosotros decíamos que bueno ayudar, encontrar una forma de ayudar a otras personas, y encontramos que esa forma de ayudarla a través del servicio, del cumplimiento de los sueños. Yo pienso que cuando nosotros logramos interiorizar eso, de que esa podía ser una forma de servir, para nosotros se abrió un mundo gigante de posibilidades. Cuando nosotros prestábamos el servicio de ayudarle a una persona a programar sus vacaciones y nosotros nos peliculábamos en mirar qué es lo que está buscando, si tiene niños pequeños, entonces yo le recomiendo más bien este hotel, si es el cumpleaños de la mamá, entonces vamos a hacer que esa experiencia sea inolvidable para la mamá, pero así lo hicimos desde el principio. Cuando la gente llegaba del viaje y nos mandaba las felicitaciones, había gente que hasta un ramo de flores me mandaron en una ocasión, ¿cierto? De agradecimiento. Entonces dijimos, no, esto no estamos equivocados, por aquí es el camino. Para Claudia y John, entender que su empresa, más allá de una oficina de representación turística más, era un vehículo para que las personas cumplieran sus sueños, fue una revelación. Y ojo, ellos no entendieron esto para hacer campañas de marketing. Ellos lo entendieron primero para interiorizarlo, para darle valor a su trabajo. Y después de interiorizarlo, pues viene la parte más difícil de cualquier propósito y es ser coherentes por todas partes. Al mismo tiempo que los desarrollamos en competencias para desarrollar el trabajo, nos preocupamos porque ellos vayan cumpliendo sus sueños personales. Entonces, hacemos muchas jornadas de trabajo en los que tratamos de encontrar qué los mueve, cuál es su sueño, que los identifique, porque generalmente los jóvenes dicen, no, yo sueño con que esté bien, pero no aclaran y no sacan tiempo porque tienen de pronto miedo en encontrar cuál es ese sueño. Entonces, les ayudamos mediante talleres a definir, no, es que yo quisiera comprarme un apartamento. Sí, entonces nosotros decimos, te lo puedes comprar, y traemos el experto que nos explique este joven con este nivel de ingreso, cómo puede llegar, en cuánto tiempo puede estar aplicando para comprarse su apartamento, con el tema de subsidios y todo eso. Entonces los ayudamos a que se enfoquen en ese sueño que están teniendo, o que si su sueño es que llevar a su familia a conocer el mar, pues entonces hacemos una programación, porque es que el gran problema de que uno no cumple los sueños es porque no los programa. Usted los deja así, algún día quisiera, algún día, no. Espera, Juanpa, o sea que ellos no solo le cumplen los sueños de viaje a los clientes, sino que como que también le ayudan a sus empleados a cumplir los suyos, como sus sueños en general. Exacto, Santi, a eso me refiero yo con coherencia. Si los sueños son el centro de esta vaina, pues los sueños son el centro de esta vaina. Y aquí tocamos otro tema que la verdad me impresionó. Y es que según ellos, la ecuación del éxito de Colreservas siempre incluye a las personas. Y otra vez, este es el tema que repiten todos los libros, pero la verdad muy pocos aplican esto con una obsesión al menos cercana a la de Claudia y John. Pero logramos crear ese buen clima laboral, ese buen ambiente de trabajo desde el principio, un ambiente muy familiar, de mucha cercanía, y eso creó una dinámica impresionante de trabajo que creo que se ha conservado hasta el día de hoy, y creo que es uno de los pilares principales de nuestra organización, que es que primero está la gente, tanto el cliente interno como el externo. Para nosotros es supremamente importante. Cuando uno está arrancando, pues usted no puede hacer el lujo de decir que me voy a contratar al gerente de Nestlé o me voy a traer digamos que un perfil alto con toda la experiencia del mundo. Usted le toca con las uñas uno mismo ir estudiando y contratando personas que sobre todo tengan muy buena actitud, que puedan ir evolucionando rápidamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos hecho nosotros? Tenemos unas metodologías de estudio, pues somos una escuela, ¿sí?
Lo primero que hicieron fue empezar a aprender ellos, a leer libros, a hacer cursos en internet, a recibir capacitaciones, a aprender de experiencias de otras partes del mundo y a compartir ese conocimiento en talleres. Cuando una persona nos busca para sus vacaciones, la gente llama y está en un nivel de energía altísimo. Yo no puedo entonces tener un agente de viajes que responda, sí, con reserva, muy buenos días. No, si el cliente llamó diciendo que, hola, es que estoy llamando para mis vacaciones, el agente tiene que estar más enérgico. Claro que sí, yo le puedo colaborar, cuénteme cuál es el sueño que usted tiene, ¿sí? Y todo eso se logra con mucho entrenamiento, no es que las personas lleguen ya listas, hay que capacitarlas y eso no para. Todos los días nosotros tenemos una hora de capacitación. ¿Todos los días? Todos los días. Bien sea en temas de manejo de objeciones, o sea que son temas de ventas, tenemos temas de liderazgo, tenemos temas de producto, ¿sí? Si vamos a vender la China, pues tenemos que aprender cómo se vende la China, sí. Y para eso hay que hacer una capacitación. Entonces, todos los días del mes hay una capacitación de una hora. ¿Y quién la dicta? No traemos el experto, no, es que los expertos somos nosotros. Entonces, nosotros decimos, bueno, esta semana, nosotros hacemos el cronograma del mes, vamos a hacer una capacitación sobre Cuba y la va a dictar fulano de tal. Esa persona tiene que coger toda la información que tenemos de nuestros proveedores y nos tiene que dar la super capacitación. Hablando del equipo de fútbol, James Rodríguez es un crack, es una estrella. Pero James Rodríguez tiene que hacer 3 entrenamientos al día, ¿sí? Y puede que tenga el Lamborghini aparqueado y Ronaldo tenga un jet. Igual, le toca hacer los 3 entrenamientos al día si quiere estar en el partido siguiente, ¿sí? Entonces, acá tenemos los agentes. Que es que yo ya soy muy bueno y yo vendo y ya me sé vender Europa. Sí, pero entonces te falta el resto del mundo. O sea, aprende a venderme a Australia, aprende a venderme auroras boreales, aprende a venderme cruceros fluviales. O sea, el turismo es algo casi que infinito. Entonces, todavía no ha llegado el momento que yo diga que ya no necesitamos aprender. Como acaban de escuchar, un propósito común, entrenamiento constante y darle importancia como personas son 3 componentes claves del desarrollo de los empleados de Colreservas. Y volviendo con la historia, la empresa venía creciendo y consolidándose y abriendo nuevas regiones y viendo resultados, y poco a poco estaban entrando a una tercera etapa. Ya crecimos hasta aquí y ya estamos viendo que esta vaina como que tiene potencial, pero si nosotros no nos acabamos de organizar, de darle una cara de empresa a este negocio, no vamos a avanzar. Hicimos algo muy interesante para un emprendedor, que es tomar la decisión de que su negocio empiece a recorrer el camino de una organización. Ya no el chuzo o el negocio que lo administra el dueño y el dueño dice qué hacer, qué no hacer, sino que dijimos, queremos una estructura empresarial. Y tomamos una decisión que yo llamo difícil porque creo que a la mayoría de emprendimientos les cuesta dar ese paso. Llega un momento en el que hay que dejar de ser emprendedores toderos y malabaristas y tenemos que convertirnos en empresarios y en gerentes. Y entonces la única forma de crecer y de que la empresa no se le salga de uno de las manos, pues es con estructura. En esta historia en particular, lo que ellos decidieron hacer fue asesorarse. No, usted tiene que crear un departamento contable, un departamento de sistemas, un departamento, como a ustedes les interesa tanto el servicio, pues un departamento de servicio al cliente, obviamente un departamento de calidad, un departamento de mercadeo, departamento de sistemas, departamento del departamento. Entonces creamos un monstruo a nivel de estructura administrativa. Y claro, los sobrecostos, entonces ya el negocio no se volvió rentable, el negocio empezó a dar pérdida. En el 2013 llegamos a tener 100 empleados, con toda esa locura. Sí, 100 empleados en total. Teníamos secretario. Los únicos que no teníamos secretarios éramos los socios. Ni Claudia ni John Jairo tenían secretarios porque nunca nos han gustado. O sea, no nos gusta a nadie que nos haga las cosas. Y habían directores que tenían secretario del secretario en todo ese proceso de estructuración, porque la norma decía que había que tener alguien que controlara esto, que generara el reporte de esta forma. Nos convertimos de una empresa muy dinámica en una empresa lenta.
La estructura, Juanpa, definitivamente es importante, pero no debería confundirse nunca con burocracia innecesaria. Exactamente, Santi. Y así suene ridículo, esto pasa mucho más de lo que se imaginan. La empresa poco a poco se fue convirtiendo en un monstruo imposible de sostener, pero más grave aún en un monstruo lento, con poca capacidad de reaccionar o de reinventarse justo en el momento menos indicado. Espera, Juanpa, ¿cómo así que en el momento menos indicado? Pues en esos años lo único que estaba pasando no era solamente que se estaban convirtiendo en un monstruo. En ese momento la industria se estaba poniendo hiper mega agresiva. Y aquí otra vez les doy un poco de contexto. Cuando ellos empezaron, es decir, cuando hicieron el primer portal de viajes, posicionar una página web en Google era muchísimo más fácil. Con pequeños cambios casi que uno posicionaba cualquier página y en ese momento ellos desarrollaron varios portales, todos muy bien posicionados y todos atrayendo clientes. Ahora imagínense que de un día para otro Google cambie cosas en el algoritmo y entonces de un día para otro todos sus portales, que son básicamente sus tiendas, se vuelvan completamente invisibles para Google. Es decir, que ustedes se vuelvan completamente invisibles para el mundo. Y a eso súmele que usted tiene una empresa llena de procesos con el secretario del secretario del secretario y ahí responder pues no es tan fácil, pero la cosa no para ahí. Además de todo lo que les estoy contando, cuando ellos empezaron no existían los gigantes digitales del turismo. No estaba Booking, no estaba Despegar, no estaba Falabella, no estaba Viajes Éxito, no había ninguno de los que hoy conocemos en grandes del sector, solo estaba Viatur y era una agencia de viajes tradicional y otras agencias medianas también muy fuertes, cada una en su nicho de mercado, pero nosotros éramos los reyes del internet. Y de ahí se vino una etapa de demasiados retos que cada año se vuelve muchísimo más grande el reto. Estamos luchando ya no con alguien que montó una agencia, una página web en otra ciudad, sino que estos son multinacionales que tienen plataformas muy competitivas y muy agresivas en tema comercial. Entonces, a ver, por un lado tenemos una empresa enorme y llena de procesos que casi se les está saliendo de las manos. Por otro lado, un montón de portales que cada vez son más difíciles de optimizar y además cada vez más multinacionales agresivas compitiendo conmigo. Ajá, y aquí yo quisiera preguntarles qué harían ustedes, es decir, ¿por dónde empezarían a resolver? Posiblemente la respuesta no es única. Ellos, por ejemplo, siguieron haciendo bien lo que seguían haciendo bien. Siguieron fortaleciendo su call center, siguieron siendo impecables en el servicio, siguieron capacitando vendedores y aprendiendo a competir en semejante industria. Y además decidieron acabar con el monstruo que habían creado y recuperar flexibilidad. Pasaron de 100 empleados a 70 y pasaron de tener un 50% del personal en cargos administrativos a solamente un 20%. De resto eran todos vendedores. Pero ojo, porque esto no era suficiente para sobrevivir. Ellos descubrieron que hay cosas que por su naturaleza Despegar o Booking no pueden hacer y ellos estaban aprendiendo a hacer muy bien. Y entonces todavía había espacio para seguir tomando decisiones. Y empezamos a pensar en que debíamos nosotros diversificar, nosotros no podíamos quedarnos haciendo lo mismo de siempre. Nosotros hicimos siempre de todo, o sea, si a nosotros nos preguntaba alguien que quiero viajar con mi familia y somos 3, buenísimo. Pero si me llama el cliente y me dice que en mi familia somos 20, buenísimo. Mejor todavía, pero cada negocio tiene un manejo diferente. El uno lo puedo manejar como individual, el otro yo tengo que darle una connotación de grupo, y grupo para el proveedor, para la aerolínea, tiene un manejo totalmente diferente. Pero nosotros lo aprendimos a hacer, ¿sí? Y se nos volvió natural hacerlo. Y resulta que cuando menos pensamos, ya estamos desarrollando negocios de grupos, 50, 100, 150 personas, ¿sí? Cuando menos pensamos, estábamos trayendo extranjeros mensualmente en una cantidad muy interesante. Y necesitamos el tema de dominio perfecto del inglés, entonces ahí contratamos el personal bilingüe. El mismo negocio nos llevó a que unas agencias nos pidieran producto, pero todo estaba mezclado como en una misma unidad. O sea que ellos estaban atendiendo todo eso al tiempo. Ajá, ellos tenían las peras y las manzanas y las naranjas todas en el mismo costal. Y en cambio podían hacer un equipo y una estrategia para cada una y así lo hicieron. Por eso hoy, después de un trabajo de diversificación, ahora tienen un equipo dedicado solo a extranjeros y un equipo solo para grupos y un equipo solo para atender otras agencias, y además crearon su propia OTA que se llama hotelesitiquetes.com, con toda la capacidad para competir en precios y en servicio a un Despegar o a un Expedia. Entonces cada unidad de negocio atiende a un cliente específico con unas características y unas necesidades específicas. Pueden hacer planes de crecimiento para cada mercado por separado y sobre todo medir el progreso de cada uno. Entonces ahí ya empezamos a crear una dinámica y empezamos a focalizar
Ya ahora no es todo mundo vendiendo de todo, sino que ya hay unidades de negocio. Aquí la conclusión podría ser simplemente póngale cuidado a lo que sus clientes le pidan y cree unidades de negocio, pero mucho cuidado, porque hay oportunidades que pueden ser muy peligrosas. Escuchen por ejemplo lo que les pasó. Creímos que era buena idea operar nosotros mismos, porque nosotros lo que hacemos es contratar operación en otras regiones o en la región nuestra. Pero en algún momento dijimos, compremos transporte, vamos a crecer en una flota de transporte y vamos a hacer un transporte a la medida que como a nosotros nos gusta, que sea re guau, que tenga para conectarse y tenga su cargador, su pantalla y, ¿verdad? Contratamos el super, o lo compramos, el Superbus, pero ya cuando teníamos el Superbus ya nos dimos cuenta que era otra empresa y que necesitábamos quien le mantuviera trabajo al Superbus, o sea, porque no damos, solamente con los clientes nuestros había algunos espacios y el carro es como los aviones, tiene que estar trabajando todo el tiempo para poder que esto sea rentable. Y era un desgaste para nosotros estar buscándole trabajo al bus, ese no era nuestro negocio, para nosotros más fácil llegar a contratar otra persona que ya tenga la transportadora. Entonces, digamos que todo el tiempo uno tiene que cuestionar cuando le resulte la super idea, porque como estamos en temas de emprendimiento, uno siempre tiene ideas todo el tiempo, como que concentrarse, centrarse y uno decir, esto hace parte de nuestro negocio o más fácil el subcontrato. Siempre cuestionarse, cuando uno tenga como esa intención de grandeza y de decir que voy a invadir el mundo, pues primero revisemos si realmente yo lo voy a poder controlar y si me va a aportar valor. Si me va a generar desgaste, deje que otro se encargue de esa área, el que sepa de transporte y que maneje su transporte y nosotros trabajamos con él. A mí llega alguien y me dice, mira, es que yo tengo, voy a hacer un matrimonio. Sí, y entonces, y necesito una finca y necesito que haya músicos y yo digo, pues eso sí, hagámosle, pues que ese no es nuestro negocio, ¿cierto? Pero yo lo podría llegar a hacer, pero entonces, ¿a usted se va a dedicar a eventos? No, si a nosotros alguien nos contrata porque se quiere casar en un hotel Palace en Cancún con todo el lujo, yo digo, claro, yo le hago su boda como usted la ha soñado en la playa divina, espectacular, con músicos, con todo, ¿sí? Pero yo tengo quien me haga esto, ¿sí? Pues yo se lo puedo desarrollar, pero yo no me voy a ir a contratar a Cancún toda esa logística porque ese no es mi negocio. Lo que tal vez deberíamos preguntarnos ante una oportunidad de diversificar es si esta nueva idea nos va a requerir una infraestructura considerablemente diferente a lo que tenemos hoy. Y si la respuesta es sí, pues pensémoslo un poco mejor. Con todo esto, Colreservas ha aprendido a competir con gigantes y hoy es una de las 20 agencias de viajes más grandes de Colombia. Tiene 70 empleados, tiene oficinas en Pereira y en Bogotá donde venden destinos en prácticamente todo el mundo y siguen reinventándose todos los días. La historia de Claudia y John y la historia de Colreservas sigue escribiéndose y es increíble cómo los gestores de una de las agencias más competitivas de América Latina, que hoy venden en todo el mundo, son los mismos emprendedores ingenuos que un día trataron de vender candelabros en cada casa de Pereira. Es admirable cómo han madurado como emprendedores y como empresarios, cómo ya no le tienen miedo a nada. Y entonces hasta aquí llega la historia de hoy. Cuando escucho historias como estas no puedo evitar sentir emoción y se me ocurren lecciones como por ejemplo que emprender es un vehículo increíble para servir o que es posible hacer empresas globales desde cualquier ciudad de América Latina, bien sea pequeña, grande o mediana. Pero hay algo en particular que quisiera resaltar. Si ustedes ven, esta es una historia de final feliz, pero no es solamente una historia de éxitos. Aquí no hay emprendedores perfectos que siempre toman decisiones correctas. De hecho, esta historia tiene muchísimos fracasos. Y cuando digo esto, es muy posible maldecir esos fracasos y tratar de olvidarlos, pero no sería muy inteligente. En todas esas quiebras, Claudia y John estaban forjando sus habilidades para después hacer las cosas bien. Es increíble que cada cosa después a uno le sirvió para algo. Uno ver que, por ejemplo, lo de la revista, John Jairo aprendió a diagramar, aprendió un poco de programas que después nos sirvieron cuando empezamos a diseñar páginas web, ¿sí? Digamos que el tema de vender y tener que salir a guerrear a vender un producto, pues después a mí me sirvió porque cuando empezaron a llegar los clientes por internet, pues para mí era más fácil que lo que yo ya había guerreado en la calle, caminando
buscando vender un producto. Definitivamente cada cosa que hicieron fue clave para después hacer las cosas mejor. Por eso cuando terminé de editar este episodio me pregunté si había alguna característica común entre todas las cosas que salieron bien, o al menos una característica común entre las cosas que salieron mal en esta historia, y creo que tengo una teoría. Si se fijan, la revista, los candelabros, la Galería Alfaro y la venta de ropa, es decir, todos los proyectos que fracasaron, nacieron de una idea entusiasta, sí, pero donde en realidad no había pruebas o evidencia de que había mercado. Como muchos otros proyectos de emprendimiento, nacieron porque el emprendedor tenía muchísimas ganas de vender, pero no porque las personas tenían muchísimas ganas de comprar. En cambio, por el otro lado, y si se fijan, Colreservas nació de una oportunidad real, es decir, de personas reales llamando a preguntar por fincas reales, y de aquí en adelante simplemente estuvieron 11 años escuchando qué es lo que pedían las personas, y entonces fueron construyendo poco a poco la gran empresa que son hoy. Que hay muchos extranjeros llamando, pues hagamos un equipo para eso. Que hay otras agencias de viaje que se interesan por nuestros productos, pues hagamos un equipo para eso. Que empezaron a aparecer grupos, pues hagamos un equipo para atender empresas. Yo no estoy seguro si se dieron cuenta, pero ellos mismos lo mencionaron. El negocio todo el tiempo nos ha ido diciendo qué tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que caminar. Porque es que es así y no al revés. No soy yo como empresario mostrándole a las personas qué comprar, sino ellos mostrándome qué es lo que yo debería ofrecer. Todo el mundo siempre repite lo mismo. Hay que escuchar el mercado, pero el mercado muy rara vez habla con claridad. Él no te dicta palabra a palabra la respuesta. El mercado habla con patrones, con cifras y con quejas, y nuestra labor es ser capaces de interpretar. Y hasta aquí llego yo. Piensen de todo lo que acaban de escuchar qué les sirve para solucionar los retos que tienen en este momento. Piensen cómo la forma de pensar y de actuar de Claudia y John puede tener al menos una respuesta para al menos una pregunta que tengan en este momento. Si es así, pues misión cumplida. Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez, coproducido por Santiago Cortés, y el arte del episodio fue diseñado por Manuel Torres. Asistencia en producción por Jimena Ruiz. Nuestro equipo de producto y tecnología está compuesto por Juan Diego Sánchez, nuestro CTO, Daniel Murta, ingeniero senior, y Utkarsh Namdeyo. Nuestra directora de Mercado y Experiencias es Daniela Arias, según han hablado con ella más de una vez, y nuestro equipo legal es dirigido por Nicolás Pinzón. Nuestro equipo en Medellín es liderado por Pablo Noreña y Felipe Benavides. Nosotros somos Emprendete, gracias por escuchar. Si usted llegó hasta este momento es porque esto le está gustando. Entonces imagínese qué va a pasar cuando usted acceda a todo nuestro contenido, que como ya saben está disponible en nuestra aplicación por solo $5 al mes. Es muy sencillo, mientras más personas nos paguen, más y mejores historias vamos a contar. Recuerden, nuestra aplicación se llama Vozlu, V pequeña O Z L U. Y si quieren más información pueden entrar a emprendete.com.co.